Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola, esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Antes que nada, antes de empezar con las entrevistas del día de hoy y las noticias diarias, quiero agradecerles por estar del otro lado a todos nuestros radioescuchantes. Hoy día también estamos en Instagram Live para que más gente se pueda unir a esta interesante charla que vamos a tener con los entrevistados y con la cantidad de noticias que les vamos a brindar el día de hoy. Claro que sí, Ricardo, Ricky. Quiero decirles también que estamos en www.marletv.com, escuchándonos en vivo y en directo en nuestra plataforma digital y en el app de Fuego, de Radio Fuego para Android. Así que nos pueden escuchar tanto en Radio Fuego 106.5 como en nuestras diferentes plataformas digitales. Así es, como aún carecemos de química, pues voy a empezar de nuevo. Mami, ¿cómo estás? Te presento. ¿Estás, mamá? Muy bien, Ricky, feliz de poder estar contigo compartiendo este espacio, sobre todo en momentos tan importantes como los que estamos pasando el día de hoy. Mira que todos estamos en una atmósfera de hogar. Escuchamos que nuestra entrevistada, el bebé está llorando, sí. Y lo podemos escuchar, ¿no? Y también escuchamos de repente cuando suena el teléfono y tienes que decir, déjelo pasar, sí, ahora con la batería, esta media entrevista, tomar el teléfono, ¿quién contesta? No contesta nadie, y yo, por favor, déjelo pasar, y todo esto al aire. Sí. O sea, estamos viviendo, y yo hoy día le decía a Gabriela que nosotros las amas de casa nos hemos reevaluado, a pesar de que somos profesionales, y pues estamos siendo más importantes para cuidar a nuestra familia, ya que dependiendo de la alimentación que les demos ahora, subirán las defensas. Eso lo escuchan de 12 a 2 de la tarde en mi programa, ¿ok? Pero ahora estamos en análisis en tiempos del coronavirus y tú puedes hacer la presentación de nuestra gran entrevista. Muchísimas gracias, madre. Nuestra gran entrevista del día de hoy es Gabriela Calderón de Burgos, editorialista del diario El Universo y analista económica. Gabriela, ¿cómo estás? Te saludamos desde nuestra casa. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. No sé si se escuchó algo, pero ya ahorita creo que ya está resuelto los sonidos aquí de la casa. Pero no hay problema. No, Gabriela, no hay problema. Pero para nada, Gabriela, aquí puede pasar cualquier cosa y sabemos que estamos de nuestro hogar. Lo grave sería que no escucháramos nada que pasa en tu casa, quiere decir que estás fuera. Estás haciendo contravención de la cuarentena, ¿no? Sí, aquí la estamos respetando. Exactamente. Así es, Gabriela. Gabriela, como abreboca para esta linda charla que vamos a tener el día de hoy, tus columnas ofrecen reformas laborales, ideas para los más grandes empresarios y casos como la empresa de Confiteca. Si es que tú hubieras sabido, como analista económica hablando, desde que empezó esta crisis del coronavirus, ¿qué medidas se debieron haber tomado a priori, no a posteriori, como tú ofreces en tus columnas? ¿Qué debimos haber hecho desde un principio para que no hayamos llegado como país a esta crisis económica empresarial? Bueno, yo creo que hay cosas que son recomendables para la salud en tiempos normales y sobre todo cuando estás atravesando una crisis de salud, y lo mismo aplica para la economía. Es decir, claro, es mejor no llegar a tener condiciones preexistentes como desarrollar una diabetes o hipertensión, y eso se puede hacer con buenos hábitos de alimentos, nutrición, ejercicio, llevando unos buenos hábitos en el estilo de vida, ¿no? Lo mismo aplica para las finanzas públicas y el manejo de un Estado. No conviene gastar más de lo que ingresa, eso siempre lo hemos sabido, tanto en el manejo del presupuesto de un hogar, de una empresa, eso no conviene porque es la receta segura para la ruina. Y aquí desde el año 2015 se ha venido gastando más de lo que ingresa, prácticamente desde el año 2014. Entonces hemos llegado al punto, y lamentablemente coincidió con la pandemia, hemos llegado al punto de que se nos han cerrado los mercados de capitales. Entonces en este momento no tenemos esa avenida para financiar cualquier incremento de gasto, pero sí podemos redirigir partidas del presupuesto, como estoy seguro que lo hacen muchos padres de familia en sus casas actualmente. Van a tener que sacrificar cosas que son muy valiosas para ellos, pero para salvaguardar lo esencial, como por ejemplo poder pagar las pensiones de los colegios de sus hijos. Exacto, que es lo que es considerado lo más importante después de la alimentación, pues, ¿no? Claro, o sea, la alimentación, la educación, en el caso del presupuesto del Estado,
ellos piensan, por ejemplo, yo leía un artículo del Comercio hoy, donde Abelardo Pachano decía que le faltaba al gobierno 17.000 millones. Si consideramos que el gobierno va a recibir entre 19.000 millones y 20.000 millones, y dice que todavía le faltan 17.000, entonces estamos hablando de que esperan gastar entre 35.000 y 36.000 millones. Entonces yo digo, ¿es eso lo que el Estado ecuatoriano debe esperar gastar en momentos de crisis? Y yo creo que no, porque si sumamos las prioridades que son la salud, la seguridad, sumémosle la educación, sumémosle ayudas como bonos para aquellas familias que son informales y son las más afectadas por el encierro obligatorio, entonces no llegamos a más de 19.000 o 20.000 millones, se alcanza para eso. Lo que pasa es que tienes que dejar de gastar en otras cosas, ¿me explico? Entonces ese es el ejercicio que no se quiere hacer, que es replantearse el presupuesto, es decir, ahora ya solo voy a tener este ingreso y ahora tengo que dejar de gastar en otras cosas para concentrarme en estos esenciales. En su perspectiva, ¿cuáles son los gastos innecesarios que está haciendo actualmente el gobierno, que lleva haciendo desde hace un par de años? A ver, quiero aclarar algo, o sea, son diferentes gastos innecesarios, Ricardo. Yo creo que antes del 2014 se dieron otros gastos innecesarios y tal vez ahora sería bueno reconocer que sí, se están haciendo otros gastos necesarios, no son los mismos, Gabriela. No, o sea, lo que sucede es que se sobredimensionó el tamaño y la envergadura del Estado. Son dos cosas distintas. Una cosa es cuánto gasta y otra cosa es cuánto se mete en las decisiones diarias de la gente, porque las dos cosas se sobredimensionaron. Para pensar en un rubro en el que yo creo que hay mucha sobredimensión, es el gasto en los salarios de la burocracia. Eso se triplicó. Eso fue heredado. Eso fue heredado y digamos, si tú heredas un desastre en una empresa o la administración de la economía familiar, llega un momento que ya tienes que tú asumir la responsabilidad. No puede ser que estamos en 2020 y sigue siendo culpa de la administración anterior, me explico. O sea, peor cuando se heredó un sistema presidencial donde el gobierno del Poder Ejecutivo tiene mucho poder para hacer iniciativas legislativas y para implementar cambios. Entonces realmente es un gobierno que no ha hecho ningún cambio de fondo en la parte estructural de la economía, y entonces tiene poco margen ahorita para financiarse con ahorros, porque no los tiene, más bien lo que tiene es deudas acumuladas, y no solo las heredadas, porque el no haber hecho cambios hizo que no mejore la situación financiera y tengan que seguir adquiriendo nuevos créditos, nueva deuda. Entonces lo que se hizo fue cavar el hoyo más hondo. Sí, pero parecería fácil poder dejar afuera a miles de familias con la burocracia, Gabriela, pero tú sabes que en la práctica eso no es lo que hemos propuesto. Varias personas con las que hemos discutido alternativas, lo que se ha dicho es hacer lo mismo que están haciendo muchas empresas alrededor del mundo, que es sacrificar una porción de su salario. Todos los miembros de una empresa, por ejemplo, sacrificar una porción para no concentrar el ajuste en un grupo que vaya a tener que ser despedido. Entonces, por ejemplo, sin despedir a nadie, se podrían ahorrar 2.000 millones, reduciendo en un 27% el sueldo de aquellos burócratas que no trabajen en el sector de seguridad y salud. Y así no hay que despedir a nadie, y te ahorras 2.000 millones que los puedes destinar al sector de salud, aumentar ese gasto en unos 1.000 millones, por ejemplo, y aumentar otros 1.000 millones a lo que tú debas gastar en aquellas familias más afectadas por el encierro, que son los informales, que no son asalariados. Y esa propuesta, que parece bastante interesante, Gabriela, ¿dónde está? ¿Quién la ha cogido y si va a ir a la Asamblea? No, yo simplemente escribo una columna y digamos es un análisis que yo he visto en base a cifras del Observatorio de la Política Fiscal, que hacen análisis de la ejecución del presupuesto. Esto lo dirige Jaime Carrera en Quito. Entonces yo estaba viendo las cifras en cuanto a gasto en sueldos del sector público y yo hice un cálculo matemático, ¿no? ¿Cuánto hay que bajar para ahorrar unos 2.000 millones? Porque también otra cosa que hay que compensar también es a las empresas. No me refiero a las empresas grandes, sino a las empresas de todo tamaño, porque hay que tratar de proteger la capacidad productiva del país durante el encierro, porque de lo contrario, en el encierro se pueden morir las empresas, se daña de manera permanente el tejido productivo del país,
y entonces ¿dónde va a trabajar la gente si miles de empresas cierran? Por ejemplo, en España han cerrado en el último mes 122.000 empresas, eso equivale al 8% de las empresas de España. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse de ayudar de alguna manera, de estimular de alguna forma a las empresas de todo tamaño? Porque esas son las que van a continuar dando empleo una vez que la gente salga. ¿Y cómo se lo puede hacer? Yo no creo en esos rescates selectivos y ayudar al uno directamente poniendo plata. Peor cuando no se tiene la plata que dar. Pero yo sí creo que si tú no puedes inyectar liquidez a través del Banco Central, por lo menos no la restes con aumentos de impuestos. Más bien, bajen los impuestos. Ecuador tiene una de las cargas tributarias más altas de Sudamérica. Entonces, ¿cómo estimulamos el crecimiento, las inversiones y la retención de empleados, la retención de la nómina laboral? Reduciéndole costos fijos. Uno de esos costos fijos son los impuestos. Entonces, eso también hay que financiarlo. Pero no cuesta tanto, porque la recaudación tributaria va a caer muchísimo. Por ejemplo, lo que recaudan por impuestos de salida de divisas, lo que recaudan por aranceles. Eso va a caer de manera significativa, porque la demanda de importaciones va a caer. Entonces podrían reducir esos impuestos, aliviando el bolsillo de los productores ecuatorianos que utilizan insumos importados y de los ecuatorianos que consumen productos importados. Gabriela, ¿tú crees que hay salida para la economía? Porque pues definitivamente el doctor Fidel Márquez decía, para la economía siempre hay salida, pero con todos estos números y con todas estas, digamos, estos análisis que estás haciendo, pareciera que el Estado no va a tener salida, o sea, va a haber una quiebra total. ¿Cómo se hace para realmente salir adelante? Porque eso de los 2.000 millones me parece una buena idea, y pues sería bueno que tú lo converses con algún asambleísta o con alguien del Ejecutivo para poder planteárselo de una manera directa, más allá de tu columna, pues se lleve a cabo, y me imagino que ustedes, los analistas tan preparados, tendrán otras buenas ideas para que el país salga adelante. ¿Tú crees que el país saldrá adelante con este hueco económico que tenemos? Pero es que nosotros tenemos muchas cosas a nuestro favor. Nosotros tenemos una población en gran medida joven, una población económicamente activa joven que no forma parte del grupo que es más vulnerable frente a este virus. También tenemos el dólar, que es una gran ventaja comparado, vea lo que está pasando en Argentina. Eso ahí es como agregarle el desastre encima de otro desastre, porque lo que se desata es una crisis cambiaria que hace más rápida cualquier problema de insolvencia en el sistema financiero, ¿no? Entonces, tenemos estas grandes ventajas, pero no las estamos explotando. Lo que nosotros necesitamos hacer para explotar esas ventajas es aceptar y empezar a pensar, yo sé que es difícil en un momento de crisis, empezar a pensar de manera valiente, como ya lo dijo el doctor José Guevara ayer en El Universo, en qué pasa después del encierro. Como también lo dijo el peruano del Banco Mundial, Norman Loaiza, en un informe la semana pasada, los países latinoamericanos no nos podemos dar el lujo de estar encerrados tanto tiempo. Y hay que pensar en estrategias más innovadoras, creativas, de contención del virus. Por otro lado, doctores como el doctor Guevara dicen que ya la estrategia, la etapa de contención, al menos en ciudades como Guayaquil, como la provincia del Guayas, para hablar ya más generalmente, ya pasó, porque el virus ya se regó. O sea, eso es una realidad que si viven en Guayaquil lo saben. El virus ya se regó. Ahorita lo que tenemos que pasar es a la de mitigación. Es decir, de la manera que se ha regado, hay que tratar de que los pacientes no lleguen a necesitar estar en una unidad de cuidados intensivos, porque esa es la escasez más aguda. ¿Y cómo lo haces? Tratándolos a través de la telemedicina para que no tengan que llegar a tener que recibir tratamiento de intubación, ¿no? Que no están intubados. Exacto, para no llegar a la parte más crónica, pues, ¿no? Claro, entonces hay que pensar en cosas como ¿cómo vamos a garantizar un ambiente seguro de trabajo para que la gente salga del encierro? Porque si no, nos vamos a morir de hambre o de otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, hay que reactivar eventualmente el transporte público, porque salir del encierro sin transporte público es casi que lo mismo que seguir en el encierro, para la mayoría de los trabajadores en Guayaquil, al menos. Claro, porque además hay muchas empresas pymes que no tienen, digamos, un bus de la empresa que los pueda transportar, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas no pueden gastar un taxi para cada uno de sus empleados, ¿no? O sea, yo tengo
Amigas que tienen un restaurante pequeño con unos 5 trabajadores, no tienen para pagar un taxi para el transporte de cada uno de sus empleados diariamente. Y ponerse a invertir en una bucetita para la empresa en este momento creo que no es apropiado, ¿no? Claro, y hay unas ideas que ya se han empezado a implementar. Por ejemplo, hay 55 tubos de túneles de desinfección instalados alrededor de la ciudad de Guayaquil, pero algo que debería ser implementado de manera más amplia y que tiene un costo más bajo incluso que esta idea de los testeos, de las pruebas masivas, pero se pueden implementar maneras de desinfectar al público en zonas de aglomeración y de alto tráfico, donde de todas maneras yo creo que se debe seguir limitando el tráfico, como lo están haciendo los supermercados, ¿no? La gente hace fila, guardan espacio, pero pueden haber alfombras con cal, de manera que cuando tú pasas, tus zapatos pisan la cal y se van desinfectando en las entradas y salidas. Pueden haber estos tubos con estos túneles de desinfección que tengan aspersores con químicos que desinfectan la ropa de los que ingresan y salen de un lugar. Digamos, todas estas cosas hay que empezar a discutirlas. Yo no veo discutiendo esto una vez a la semana, como que salen a anunciar que seguimos encerrados una semana más. Eso también genera zozobra, ansiedad en la gente. Además que no tiene un costo brutal. Si han quebrado esa cantidad de empresas, casi el 10% de las empresas en España en un mes, ¿cuántas cree que van a quebrar aquí, donde las empresas son más pequeñas y suelen tener reservas mucho más pequeñas? Sí, Gabriela. Sí, Gabriela. Le pregunto... Gabriela Calderón, editorialista de Diario El Universo. Sí. Gabriela, le pregunto, usted en una de sus columnas escribe: el impuesto sobre la renta corporativa para todas las empresas debería bajar a un 15%. Y para aquellas que retengan el 90% de sus empleados durante los próximos 3 años se les podría aplicar un impuesto de solo 5%. Es una brillante idea, pero yo pregunto, ¿usted cree que la mayoría o qué porcentaje de las empresas del país cree que están preparadas para mantener la mayoría, el 90% de sus empleados en estos momentos de crisis? ¿Cree que la mayoría está preparada para hacer esto, para un beneficio pronto? O sea, la mayoría no, pero las que puedan suma algo, ¿no? Estás dando un incentivo, por lo menos. Hay países que están gastando más del 10% de su Producto Interno Bruto en pagarle la nómina de sueldos a las empresas, es decir, subsidian la nómina de las empresas, el pago de la nómina de las empresas. Eso no tenemos los recursos para hacerlo, no lo podemos pedir prestado, porque si Ecuador ahorita quiere colocar un bono en mercados de capitales a 5 años, le van a cobrar una tasa de interés de 43%. Eso es, o sea, siempre hay alguien que te preste, ¿no? A cierto precio, ¿no? Pero sería inaceptable, impagable. Pero eso es mucho caro, pues, prácticamente. Claro. Y claro, entonces tenemos los mercados de capitales cerrados. Nos van a entrar 7.695 millones por créditos de multilaterales y la China, y esperan recaudar alrededor de 12.000 millones en impuestos, los existentes, sin considerar los propuestos el fin de semana. Entonces, tienes alrededor de 19.000 millones de ingresos. Y hay que ponerse creativos y decir, ok, primero aceptemos la realidad. Somos más pobres, somos hoy un país más pobre, ya no somos el país de la bonanza petrolera. Entonces, si tú eres un país más pobre, digamos, hay que ser buen pobre, ¿no? O sea, hay que aceptar la realidad, decir, yo ya no puedo darme esos lujos que me daba en el año 2014, 2013. O sea, hay que empezar a aterrizar y recordar también que hubo épocas muy malas en nuestra historia reciente, donde se tomaron decisiones muy difíciles allá por el año 99 y 2000, y el país logró salir adelante tomando esas decisiones difíciles y logró un crecimiento promedio superior al que tuvimos con la posterior bonanza petrolera. Teníamos un estado muchísimo más pequeño en relación al producto del país, y hay que básicamente revisitar eso, es decir, cómo vivíamos y cómo crecíamos alrededor de entre 4 y 6% al año, teniendo un estado mucho más pequeño, que no había tanta secretaría, tanto ministerio. Entonces, ahorita no hay, lamentablemente, el tiempo de hacer recortes quirúrgicos, que es lo ideal. O sea, lo ideal no sería bajarle el sueldo a todos 27%. Incluso hay unos subsidios, ¿no? O eliminar los subsidios no es el momento tampoco. Bueno, es que los subsidios a los combustibles, lo ideal es eliminarlos cuando la diferencia entre el precio mundial y el precio local se reduce. Entonces, cuando caen los precios de los combustibles a nivel mundial, cae automáticamente el costo del subsidio, porque la brecha entre la diferencia de esos dos precios se reduce. O sea, ¿tú crees que Gabriel, ¿tú crees que este es el momento?
Ese es el momento porque lo sentiríamos muy poco, o sea, la diferencia es casi nula. Y además los ingresos por petróleo han caído a prácticamente cero. Entonces, ¿tú sabes cuál fue el costo social de esto? Y de hecho que el gobierno sí intentó hacer algo en octubre, pero viste tú el costo social. Lo que pasa es que en octubre había una diferencia, considerable entre el precio subsidiado y bueno, no tanto como en otras épocas, no ha habido peores épocas, ha habido épocas donde nuestro país ha gastado hasta 5% del producto en subsidiar los combustibles, o sea, ¿cuántos hospitales se hubieran podido construir con eso? Hay otras cosas que han pasado, pues aquí en Guayaquil había el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, con 70 años de experiencia en manejar epidemias de enfermedades tropicales. Se eliminó en el año 2011. Ellos exportaban y fabricaban vacunas, la BCG, digamos, y tenían programas en conjunto con el gobierno de Japón, donde se enviaban doctores de aquí a especializarse allá. Eso se eliminó. Luego, también en el año 2008, se eliminaron o se redujeron a un mínimo las especializaciones de medicina. Ustedes no conocen un montón de médicos jóvenes que se tuvieron que ir a especializar a otro país y después ya nunca volvieron. Yo conozco algunos. Y ahora conozco muchos que hacen fila todos los años, miles de estudiantes de medicina, algunos graduados hace más de 5 años, hacen fila por las poquitas plazas de especializaciones médicas que se abren en algunas partes en el país. Entonces ahorita usted habla con doctores de clínicas privadas o hospitales públicos y dicen, miren, más que respiradores lo que falta son médicos especializados. Porque van a llegar todos estos respiradores y no hay quien lo sepa manejar. No cualquier persona sabe manejar un respirador que tiene como 20 variables. Entonces, pero vinieron de Cuba pues algunos, Gabriela. Ah, sí, claro, es que justo después de que redujeron a un mínimo las especializaciones, ahí vinieron las misiones de doctores cubanos, y eso ya sabemos, digamos, que eso cómo terminó eso, pero el gobierno sí redujo, por ejemplo, el gasto en eso, porque también el gobierno ecuatoriano le pagaba al gobierno cubano por estos doctores, ¿no? Entonces, por lo menos eso sí se detuvo ese gasto. Pero lo que yo voy es que con el gobierno de ahora sí se redujo, ¿no? Claro, eso sí se abolió. Eso sí se terminó, eso fue un cambio de política, y además que se han ido relajando las normas para aprobar los nuevos programas de especialización. De hecho, hay una clínica aquí en Guayaquil que dice que a falta de médicos especializados en la unidad de cuidados intensivos, ellos se han valido de la gran ayuda de estudiantes de tercer año para ser intensivistas. Entonces, a veces no necesitas a un doctor de 50 años que sea epidemiólogo, sino quizás un estudiante de tercer año, pero que tiene 3 años estudiando cómo manejar esas máquinas. Pero mira, si en España se graduaron los médicos, creo que 6 meses antes, para que puedan ir a llegar a los hospitales. Utilizaron a los estudiantes de medicina. Los graduaron rápido y vamos a ayudar, porque así, eso es lo que necesitamos al urgente. Son medidas importantes, ¿no? Que se tienen que ir tomando todos los días. Y claro, y lo que pasa es que estas medidas son como que consecuencias de largo plazo, porque vea que estamos hablando de cambios que se hicieron en la administración anterior, desde 2008, y ahora nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, me enteré de esto la semana pasada, yo recuerdo haberlo escuchado en las noticias, pero como que no le presté atención entre tantos cambios que se daban en esa época. No hay duda, sí. Gabriela, yo creo que Ricky también tiene preguntas para ti. Sí. Gabriela, en la última columna que tú preguntaste, ajustes y estímulos posibles de la economía del país, también tú hablabas sobre las pensiones que se le deben dar a los jubilados y tomar como ejemplo, por ejemplo, un país como Suecia, que es el paraíso para los pensionados, como tú lo mencionaste en tu columna. ¿Ahora es un problema en estos momentos o no es un problema del que nos debamos preocupar y debamos dejarlo para más adelante? El tema del pago de las pensiones, ¿te refieres? Así es. Bueno, o sea, el problema es que el IES es un esquema piramidal, ¿no? O sea, no se financia, no es un sistema de contribuciones definidas, sino de beneficios definidos, y los beneficios los define el político de turno, de tal manera que tú eres como Papá Noel mientras estás en la presidencia, porque el Comité Técnico de Inversiones del IES realmente no goza de independencia del gobierno de turno, y entonces ofreces el oro y el moro
aumentas la cobertura y aumentas el universo de afiliados, todo lo cual sucedió durante la época de Correa, y eso lo que hizo fue adelantar una crisis inherente en los sistemas de reparto como lo es el IES, de tal manera que tienes, digamos, cada vez menos trabajadores financiando la pensión de cada jubilado. Y eso pasa conforme va envejeciendo la población, que es lo que está pasando ya en países como Japón o en los países europeos. Entonces, realmente eso es un problema desde antes de la crisis del coronavirus. Y otro problema también, que es un problema de los hospitales públicos, es que es manejado de manera centralizada. Martín Payares, de Cuatro Pelagatos, en Quito, la semana pasada contaba del horror de que se han encontrado bodegas llenas de gel antibacterial caducado, jabón que nadie sabía que estaba ahí guardado sin usar, medicamentos expirados, y esto lo realizó porque se hablaba del contrato que se cayó, que pretendía el IES hace semana y media, pretendía comprar mascarillas a $12 la unidad, cuando valen mucho menos en el mercado. Entonces, este es otro problema de la administración del IES, pero también del Ministerio de los Hospitales del Ministerio de Salud, que es una administración centralizada. Es decir, si usted es el administrador de un hospital, usted no decide qué implementos necesita su hospital, eso se decide a nivel nacional, y luego a nivel nacional se distribuye hacia cada unidad. Y por eso es que, oh sorpresa, encontraron unos respiradores en una bodega, que estaban guardados desde hace tanto tiempo, que ya no sabía si se los iba a poder habilitar, si se los podía utilizar. Creo que no se pudieron habilitar, ¿no? Creo que no se pudieron habilitar finalmente. Sí, no sé en qué quedó, pero creo. Es una cantidad de despilfarro y un nivel de corrupción que fuera menor esa escala de corrupción y fuera mejor el control si ese sistema de compra fuese descentralizado. Es decir, si el sistema nacional fuese administrado desde los gobiernos locales, para que haya mayor control y seguimiento, y para que también guarde correspondencia con las distintas necesidades de cada ciudad. Gabriela, como te decía, ¿alguna otra salida que tú veas aparte de la juventud y del dólar? Dime algo, porque como tú me dijiste en un principio, bueno, yo solo escribo una columna, pero mediante tu columna y mediante tus entrevistas, tú logras persuadir también, porque eso es lo interesante de la comunicación. Entonces, sí, dime algo yo creo que, bueno, aparte de tener estabilidad monetaria gracias al dólar, y aparte de que tenemos una población en mayor medida joven, también nosotros, digamos, podemos, si nos lo proponemos, salir de esta haciendo esas reformas que siempre fueron necesarias. O sea, alguien podrá decir, bueno, pero es que yo siempre he recomendado eso, claro, porque es como que yo siempre he pensado que comer sano es bueno y hacer ejercicio también. O sea, yo creo que el poner... Pero nunca lo he hecho, por ejemplo, los que nunca he hecho, ¿no? Claro, y entonces... Llevarlo a la práctica. Claro. Hay que llevarlo a la práctica, porque el gobierno lleva ya van a ser 3 años hablando de austeridad, pero en la práctica lo que vemos es que no se reduce el gasto corriente, y el gran rubro dentro de ese gasto corriente tiene que ver con compras públicas y gasto en sueldos de la burocracia. El tema de las compras públicas, por ejemplo, Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal estima que se puede reducir en por lo menos 1.000 millones. La Cámara de Comercio de Guayaquil dice que si ellos compraran a precio de mercado, en vez de $12 la mascarilla, comprarla en el mercado, creo que se estaba consiguiendo alrededor de $2 y pico. Si ellos compraran al precio que el resto de los mortales compramos las cosas, se podría ahorrar esa cantidad de dinero, y eso puede financiar una reducción en la carga tributaria que le dé un poquito más de liquidez a las empresas, para que esas empresas tengan el incentivo de no ajustar por la vía de reducción de empleados. Entonces son cosas que podemos hacer. Entonces yo creo que no es un problema de que pobrecitos, como dicen algunos, pobrecitos que estamos dolarizados y no podemos imprimir moneda. No, eso sería peor. Realmente creo que es un problema político. No hay un gobierno con una total ausencia de liderazgo. De hecho, el anuncio del viernes a mí me sonó como que no tenemos plata nosotros, entonces se las vamos a pedir a ustedes y no confiamos en que la podemos manejar bien, entonces vamos a hacer que ustedes la manejen y es para beneficio de ustedes.
Entonces uno dice ya, pero para eso que nos dejen la plata en el bolsillo, pues porque, digamos, o sea, es como un círculo innecesario, porque ya lo que estamos viendo, al menos aquí en Guayaquil, es cómo la sociedad civil se ha ido organizando de una manera impresionante, como también lo hicimos cuando fue el terremoto de Manabí. Digamos, en ausencia de la rapidez y eficiencia del gobierno, la sociedad civil, que incluye no solo a organizaciones sin fines de lucro, sino a las empresas privadas, entre todos se han ido organizando para proveer lo que se necesita donde se necesita. Entonces, no entiendo por qué hacer esta intermediación costosa de hacer este fondo solidario, que por cierto viene después de unos impuestos nuevos que todavía no pagamos. Recordemos que en diciembre hubo un aumento de impuestos también. Y también hubo un aumento de impuestos. Gabriela, yo finalizo, no sé si Ricardo tenga una última pregunta para ti. Sí, Gabriela, la última pregunta muy cortita. Si tú tuvieras el poder, esto en sentido de dinámica, si tuvieras el poder de tomar la primera decisión económica y la única, la que se tomaría el día de mañana, ¿cuál fuera la primera decisión económica que tomarías como puntapié de la salida económica del país? La primera, está en tu poder. No, es que creo que con una no se puede, porque digamos, una tiene que ser financiada por otra, pero yo creo que sería, por ejemplo, yo creo que sí, habría que reducir la carga tributaria y reducir la carga de la nómina de sueldos públicos y por esa vía financiar un aumento de gasto en salud y de ayuda a los informales, porque no puedes hacer la una sin hacer la otra. O sea, tú no puedes aumentar gasto para las prioridades actuales, que son la salud, la seguridad y los más impactados por el cierre, si no bajas gastos en otra cosa. Y además, lo que han propuesto no llega, pues si esperan recaudar 1.300 millones y dice Abelardo Pachano que le faltan 17.000 millones, ¿qué es lo que han resuelto? Gabriela, ya para finalizar, el manejar ahorita el subsidio, como tú lo planteaste, ¿no sería de todas maneras afectar sí al pueblo ecuatoriano? Así sea el margen mucho más llevadero. El subsidio de desarrollo humano, hablas de la gasolina. De la gasolina. Bueno, es que ahorita yo no he visto los números, pero tengo entendido que ahorita el precio de los combustibles ha caído tanto que habría que ver que si todavía queda una diferencia importante entre el precio local y el precio de afuera. Es decir, llega un momento que si el precio cae tanto, ya no hay diferencia entre el precio de aquí y el precio de afuera y no sentirían impacto alguno y sería la oportunidad ideal para eliminarlo. O sea, ya lo dejas eliminado y ahí cuando vuelva a subir ya la gente estará acostumbrada a pagar el costo del combustible, así como pagan el costo del pan cuando sube y baja. Ok, ese sería tu planteamiento entonces. Gabriela, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente pues nos ha encantado poder conversar contigo, sé que eres una mujer profesional y una madre y una esposa que está en todo, pues ojalá que puedas recibirnos otra llamada en algún otro momento de acuerdo a cómo vaya la vida productiva también del Ecuador. A mí también me llamó mucho la atención como a ti la entrevista del doctor Guevara que le hice yo hace una semana y también en el Universo ayer, pues pero en el Universo habló específicamente del tema de lo importante que es para el Ecuador ya salir a trabajar lo más pronto posible, porque realmente no somos China, no tenemos digamos un erario tan importante ni podemos ser mantenidos por gobierno en nuestras casas. Entonces, de esa forma, hay que ver todas las medidas para prevenir el cómo salir, estando seguros, o lo más seguros posible, pero yo creo que mayo sería un buen momento para que las empresas empiecen a reactivarse, que eso no significa, Gabriela, que vayan a despertar tan pronto. Entonces, yo creo que son los pinitos que estaríamos haciendo en mayo, en caso de que se den, ¿no? No, es una situación que yo creo que pasa por aceptar la cruda realidad, ¿no? No hay forma de evitar una situación terrible y esto no es solo el caso de Ecuador, es un caso para todo el mundo. Realmente no se ha visto algo así, de un impacto similar desde la década de 1930 probablemente. Exactamente, así es. No hay cómo orar la píldora. No hay cómo orar la píldora. Muchas gracias por la entrevista. Gabriela Calderón, editorialista del Diario del Universo, estuvo acá con nosotros. Gracias, Gabriela. Le tengo que ir a un corte comercial.